Así es. Pues querido público, hoy les quiero compartir a todos ustedes este caso que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el caso del asesino del Zodíaco, el imitador. Porque la próxima entrega les voy a hablar sobre el caso del asesino del Zodíaco, pero me interesó más la historia del imitador del caso del Zodíaco, del asesino del Zodíaco, porque les voy a ir narrando un poco cómo se dieron los acontecimientos y es bastante extraño y hasta en ciertos aspectos hasta te puede parecer ridículo. El asesino del Zodíaco estuvo activo como asesino entre el 68 y el 69, o sea, su carrera criminal fue corta, como de un año, 5 víctimas. Aquí estamos viendo al imitador. Como 5 víctimas aproximadamente son las que él llevó a cabo, ¿no? ¿Este es el original? Este es el imitador. El apócrifo. Sí, pero la particularidad que tenía el asesino del Zodíaco original es que asesinaba a una de sus víctimas y mandaba toda la información a los diarios y a las fiscalías, a la policía, para que siguieran su caso. A él le interesaba mucho hacerse mediático, que la gente supiera que él estaba siendo el asesino y le agradaba mucho la idea de ser buscado. Entonces surge en los 90 este muchacho que estamos viendo, que se llama Heriberto, se llama Heriberto, y él se convierte, Heriberto Seda, y él se convierte en el imitador de este criminal. Pero este cuate, él cuando él está chiquito, pues su mamá lo consiente mucho, lo quiere mucho. Después nace su hermanita y él tiene un odio muy exacerbado hacia su hermanita. Era un maltratador, un abusador de su propia hermana. Entonces él crece con mucho rencor hacia la sociedad, nunca supo relacionarse bien, ni con amistades, ni con parejas. Siempre fue una persona muy huraña, muy extraña, y de repente él decide hacerse mediático. Él necesita, parte de su narcisismo, él necesita atención y lo hace a través de la carrera criminal. Él elabora sus propias armas y lo ridículo del asesino imitador del Zodíaco es que la primera víctima o el primer ataque que comete él en la ciudad de Nueva York en los 90, él con un arma hechiza, le dispara a su primera víctima. Es un señor que va saliendo del metro, indefenso, iba cojeando. Entonces él dice, ya lo maté, deja una carta donde dice, yo soy el asesino del Zodíaco. O sea, se hace pasar por el asesino del Zodíaco para que no lo busquen a él, pero él busca notoriedad, él tenía esa necesidad de salir en los diarios, de que se mencionara su nombre, de que dijeran que él estaba siendo buscado. Entonces escribe una carta y deja junto a ese cadáver, deja su primera carta para que ya se sepa mediáticamente que regresó el asesino del Zodíaco, aunque no haya regresado, tomando en cuenta que el asesino del Zodíaco original nunca fue apresado, nunca fue hecho preso. Simplemente dejó de matar y ya. Dejó de matar y ya, exactamente. Entonces deja a su primera víctima y ¿qué creen? La víctima despertó, porque realmente el arma hechiza era bastante chafa, entonces no le hace nada. Tan es así que se va caminando hasta su casa, se toma un café y después le habla a los servicios médicos. Entonces no le pasó absolutamente nada. O sea, nada más se desmayó en el momento. Nomás se fingió estar como desmayado, porque pues recibió un ataque. Y la carta que dejó se perdió y nunca llegó a nada, ¿no? Entonces él se frustra porque ve en los medios de comunicación, él se busca. Ojalá que yo haya salido en los periódicos para que mi ego se pueda satisfacer, pero resulta que nada. Pues con un arma hechiza y un crimen que no se concretó, no lo siguen buscando. Y así fueron sus primeros intentos. Vale, ya, perdón, y antes no había cámaras de video ni nada de eso. ¿Cómo lo van a grabar afuera del metro? ¿Quién iba a saber? ¿Quién iba a saber? Entonces, sus próximos intentos fueron intentos que no se concretaban. No alcanzaban a matar porque sus armas eran muy malas. Entonces él se siente frustrado porque deja sus cartas y las cartas sí llegan a la policía, pero decían, pues qué hacer de un loco, porque pues crímenes no hay. No hay víctimas, exactamente. Las personas no denunciaban por un ataque fallido. Entonces, él, viendo la película de Freddy Krueger, él dice, ya sé cuál es para concretar entonces sí mi primer asesinato. Y su próxima víctima, que también le dispara y no le pasa nada, entonces saca su arma y el mero estilo de La pesadilla en la calle del infierno, asesina de más de 80 puñaladas a una muchacha. Ahí sí se convierte en un verdadero peligro social. Asesina a esta muchacha y con toda esa furia y toda esa hazaña para entonces sí hacerse mediático, y lo consigue. 80 puñaladas. Él quería asegurarse de que su víctima fuera realmente, o sea, que se concretara realmente su asesinato, ¿no? Asesina a esta muchacha, vuelve otra vez a mandarle la carta a los diarios donde deja toda la información acerca del crimen que acaba de cometer y lo relacionan con las otras cartas y entonces sí lo empiezan a buscar. Comete otro crimen real, sí lo concreta y efectivamente
pues entonces se crea incluso una fiscalía para localizarlo como un asesino en serie peligroso, y eso a él lo llena de ego, ¿no? Porque dice, wow, qué chido, entonces ahora sí me están buscando, y empieza a jugar mediáticamente con con las autoridades, los medios de comunicación, y todo el mundo habla del regreso del asesino del Zodíaco, que no era realmente el regreso del asesino del Zodíaco. ¿Y si sabía la policía que no era? Tenía la duda, estaban sospechando que pudiera o no pudiera ser. ¿Investigaban más? Pero lamentablemente las autoridades filtraron información en los medios de comunicación, donde decían que ya tenían una huella, porque él era muy cuidadoso con huellas dactilares y ese tipo de cosas, pero deja una pista, entonces por medio de esa huella lo empiezan a localizar, y él deja de asesinar durante 2 años, no asesina. Porque dice, a la primer error que cometa me van a meter a la cárcel. Entonces él no quería ir a dar a la cárcel. Entonces así lo deja durante 2 años. La fiscalía especializada para buscar al asesino del Zodíaco aborta la misión y lo dejan de buscar. Dice, no, pues ya dejó de asesinar, lo dejamos de buscar. Y entonces regresa con una nueva identidad, ya él como Heriberto, ya no como el asesino del Zodíaco, y vuelve otra vez a concretar otro asesinato, y manda cartas donde dice, soy aquel que dejaron de buscar. Fíjense nada más la atención que él necesitaba mediática, tan desesperado. ¿no? Tan desesperado de atención. Tenía a su hermana y su mamá y todo, pero él tenía un odio terrible hacia su propia hermana. Entonces ya para finalizar con esta historia, él ya está siendo otra vez buscado, tiene su ego como siempre, este narcisismo del asesino en serie, que a través de cartas, al mero estilo de las películas de gángsters, juega con los medios de comunicación y juega con las autoridades policíacas. Entonces él se molesta mucho con su hermana, nada más porque la escucha reír. Está su hermana, se está riendo su hermana, y la detesta tanto y tiene tanto coraje hacia ella. Obviamente es un psicópata, era un psicópata, es porque vive. Entonces agarra la pistola hechiza y la intenta asesinar, pero no la mata. Afortunadamente, que era una pistola muy chafa. Entonces la hermana lo denuncia, lo detienen a él. Y ya una vez que está detenido en la fiscalía, comparan sus huellas digitales y se dan cuenta que efectivamente él es el tipo que desde hace algunos años venían buscando, y que sí logró concretar algunos asesinatos, pero otros fueron fallidos. Entonces es condenado a más de 200 años de prisión. Qué bueno. ¿Y sigue adentro? Y sigue adentro. Actualmente está purgando todavía su condena. Yo tengo una pregunta. Eso sucedió en Estados Unidos. En Nueva York. Correcto. Yo creo que Estados Unidos es el país en donde más facilidad tiene uno de conseguir armas. Sí, sí, ¿Por sí, qué se ensañaba en hacer armas hechizas y no conseguir una real? Eso es la misma Pues, pregunta, ¿no?, que todos nos hacemos, Idalí. ¿Por qué no? Qué bueno que no lo hizo, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué no? Si a final de cuentas la intención era asesinar gente, ¿por qué no conseguir hasta en el mercado negro un arma real para concretar sus crímenes? Pero entonces... Tal vez una parte de él estaba como que queriendo, como que tal vez tenía detenerse. un conflicto interno. Sí. Tal vez de que está mal lo que estoy haciendo, pero Problemas no se mentales, podía sí, bueno. contener. Y por eso decía, no, pues voy a usar algo que no sea tan letal, probablemente. No, sé. realmente él sí quería, por eso a la muchacha la apuñaló, porque él sí quería concretar sus crímenes. Lo que pasa es que también tenía como este ego de decir que él fabricaba sus propias armas, ¿no? Ok. Porque incluso fabricaba bombas con tubos y cosas de ese También. tipo. Tampoco lo funciona. No sé las bombas, no sé si alguna vez las llegó a utilizar, pero cuando lo detienen en su departamento, tenía bombas y muchas pistolas que él mismo hacía. ¿Y la familia Arsenal. nunca se dio cuenta de que La estaba familia haciendo? hasta que fue hecho ¿Lo preso. detuvieron? Hasta que fue hecho preso fue detenido. Que se dio Que cuenta. la familia se dio cuenta de todas las cosas. Y eso porque intentó asesinar a su propia hermana, ¿no? ¿Y eso porque no le ponían atención? Mira, Sí, tanto exactamente. no le ponían atención. Y de hecho, cuando lo detienen, dice, yo soy, porque quería atención la mediática. El asesino del Zodíaco. Yo soy el asesino que aquella vez se hizo pasar por el asesino del Zodíaco, pero sí soy asesino y sí mato gente. El asesino del Zodíaco, el original, tiene contabilizados 5 crímenes, Ajá. pero en sus cartas decía que llevaba 37. O sea, ¿Esos ¿cómo crímenes el ego- cuándo sucedieron? ¿En Lo qué del- época? Lo Lo original. El original del 68 al 69, un año nada más. Y lo de este muchacho. En el los- 93, ok, ya habían entonces pasado fue algunos bastante años. tiempo. Sí, unos años de Y diferencia. al otro nunca lo agarraron. Al otro nunca lo agarraron, sin embargo, el asesino del Zodíaco original se presume que murió en el 2018. Nunca se va a saber, hay un nombre ya, hay un registro de una persona que pudo haber sido el asesino del Zodíaco y aparentemente ya falleció acaba de fallecer en el 2018. ¿Era un sospechoso? Era un sospechoso ¿O muy por qué probable. la
porque piensan que... Pues porque nunca dejaron nunca pararon la investigación. Siempre estuvieron detrás de su pista. Pues se quedó abierta la investigación. Se quedó abierta la investigación La carpeta. y al menos se presume que el original sí ya falleció en el 98, un anciano. 2018. Desde 2018 y el actual tiene 55 años y está purgando una condena de más de 200 años. Ay, Dios. Ahí está, el imitador del asesino del Zodíaco. Pues padre, tema amarilla como siempre, qué bárbaro. Ay, muchas Muchas gracias. gracias, al contrario. Y la próxima entrega les voy a traer el asesino del Zodíaco original. El auténtico de El horchata. auténtico de horchata. Qué barbaridad, amigo. Pues muchas gracias por tu tema. Gracias, Al bárbaro. contrario, muchas gracias a Marillote. ustedes. Qué bárbaros. Vámonos a un corte, sí, ¿verdad? Corte comercial. Sí, vamos a un corte. Consejo.